Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a nuestro espacio de los miércoles, que todavía es virtual. Gracias a Dios contamos con las dos posibilidades. Nos reunimos los domingos a las 10:30 en nuestro terreno, allá en Martín Llomar 1171. Y como todavía no tenemos una iglesia de cemento y de ladrillos, nos reunimos al aire libre, como está permitido hoy. Así que te invitamos, si un día tenés ganas de conocernos, de visitarnos, si todavía no lo hiciste, que puedas compartir con nosotros los domingos a las 10:30. Lo hacemos muy puntual, empezamos 10:30 y a las 12 estamos terminando. Pero como dijimos el domingo pasado, realmente hay una bendición especial. Hay un plus cuando nos reunimos como iglesia. Cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice el Señor, yo estaré en medio de ellos de una manera especial. Y es así. El domingo pasado nos agarró la lluvia, así que desarmamos rápidamente y volvimos a armar en nuestro templo primitivo, en nuestra pequeña iglesia de la esquina, y fue muy linda la presencia de Dios. Y todos los que allí estábamos pudimos compartir por qué veníamos. Veníamos para sentir paz, para sentir comunión, para sentir la presencia de Dios, para escuchar lo que Dios hace en la vida de mis hermanos. Cuando escucho lo que Dios hace en la vida de mis hermanos, me animo y digo, si Dios lo hizo con él o con ella, puede hacerlo conmigo. Es así, tenemos las dos posibilidades. Está lo virtual, que gracias a Dios pudimos armar nuestros canales de YouTube. Búsquennos, Iglesia Bautista del Bajo de San Isidro, tiene su canal de YouTube, y también en Facebook, los que lo estamos viendo, se llama de la misma manera. Allí en YouTube están todos los mensajes ordenados por fecha, pero también tenemos lo presencial, así que bueno, el que quiera está invitado. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu día? ¿Tuviste un día con mucha ocupación, con mucho trabajo? A esta hora como que nos baja la pila, ¿no? Y sentimos un poquito todo lo que hicimos durante el día. Y quiero invitarte a que puedas entrar en reposo ahora. Hay tiempos para trabajar, hay tiempos para descansar, hay tiempos para reír, hay tiempos para llorar, y ustedes conocen el pasaje de Eclesiastés. Hay tiempo para abrazar, hay tiempo para no abrazar, hay tiempo de amar. Pero ahora es el tiempo de entrar en la presencia de Dios. Y yo te invito a que puedas dejar todas tus preocupaciones, todos tus miedos, tus angustias, tus cansancios, que puedas dejar todo eso a los pies de la cruz. Imagínate una gran cruz allí en tu cuarto, en tu living, en tu cocina, donde vos estés. E imagínate que todo eso que tenés en tu mochila, todo eso que te pesa, todo eso que te cansa, todo eso que tiene tu mente ocupada en este momento y que no te permite conectarte con la presencia de Dios. Así como un acto simbólico, y ahí ponelos a los pies de la cruz. Yo te aseguro que Dios va a saber mucho mejor que vos qué hacer con esa situación, qué hacer con esa preocupación. Dios tiene el control de nuestras vidas, siempre y cuando se lo permitamos. Así que ahora, en un acto voluntario, porque saben, es así, entrar a la presencia de Dios es un acto voluntario. Dios es muy respetuoso y nos dio lo que decíamos el domingo, el libre albedrío. Él está siempre dispuesto a bendecirnos. Él está siempre dispuesto a animarnos, a consolarnos, a fortalecernos. Pero está esperando que nosotros nos acerquemos a su trono, que entremos a su presencia, que pongamos la voluntad de dejar de lado todo lo que nos separa ahora de su presencia. Él cuenta con un acto de voluntad de parte tuya. Cerrá tus ojos en tu lugar, en este momento.
Señor, queremos darte muchas gracias por esta invitación que tú nos haces de entrar en reposo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice tu palabra, que yo os haré descansar. Y ahora, Señor, renunciamos a toda preocupación, a todo temor, a toda angustia, a todo desánimo, a toda no ganas. Y nos disponemos a entrar a tu presencia. Ponemos todo lo que está de nuestra parte para despojarnos de todo lo que pueda separarnos ahora de tu presencia. Y nos disponemos a entrar a tu reposo, a entrar en este momento de comunión. Abrimos nuestros ojos, nuestros oídos espirituales para poder escuchar lo que tú quieras decirnos. Te necesitamos, Señor. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos que nos des tu descanso, que nos des tu paz, que nos des tu fortaleza. Necesitamos más de ti, Señor. Y te pedimos que tomes control de todo lo que cantemos, de todo lo que hablemos, que sea tu Espíritu Santo que tome control en este momento de este espacio y del espacio de cada uno de mis hermanos allí en sus casas, que se están conectando o que lo vean cuando puedan. Señor, que tú estés en control de cada vida, de cada situación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y te invitamos ahora junto con Jorge, que nos toca tan lindo el teclado. Ese es el beneficio que tenemos los miércoles y no los domingos por ahora, que Jorge esté tocando el piano. Así que te invitamos a que podamos alabar juntos de corazón a nuestro buen Dios. Misericordia es, porque para siempre
Yo quiero más de su presencia. Vos que decís allí en tu casa, yo quiero más de su presencia, quiero más del Espíritu Santo en mi vida, quiero más percepción, quiero más estar atenta a lo que Él quiere decirnos. Y la verdad que en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo ahora, que todo es incierto, que podemos planificar lo que queremos hacer durante el año, pero la verdad es que no sabemos qué va a pasar en marzo, abril, mayo. Vivimos el día a día. Y a muchos nos trae cierta inquietud, cierta angustia, cierto temor, ¿no? Cuando las cosas no están seguras, cuando no sabemos bien para dónde vamos, trae como angustia en nuestras vidas, ¿no? Vamos a esperar un poquito que Jorge encuentre la forma de volver a conectarse. Muy bien, muy bien. Acá aprendimos este año a ser camarógrafo, sonidista. ¿Qué es Facebook? Sí, vivo. En vivo. Bien, si no lo pueden ver en vivo, lo vemos después en YouTube, les mando el link, no se preocupen. Pero quiero que nada distraiga nuestra atención en este momento, porque la verdad que en este tiempo, como les contaba antes, de tanta incertidumbre, de tanta
confusión, de tanta oscuridad, de tanta duda, necesitamos una brújula. Necesitamos una brújula que nos muestre el camino, ¿sí? Que nos muestre, que nos señale el lugar donde tenemos que ir. Y saben que Jesús proveyó esa brújula. Y esa brújula se llama Espíritu Santo. El Señor cuando se fue al cielo, el Señor Jesús cuando se fue a la presencia de Dios, dijo: yo me tengo que ir, pero les voy a dejar algo mejor. Les voy a dejar al Espíritu Santo. Y quiero que lo busques allá en tu Biblia o que lo anotes para después marcarlo en tu Biblia. Esto está en Juan, capítulo 16, versículo 13. Juan 16, versículo 13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído del Padre y les contará lo que sucederá en el futuro. Esto está es la versión de la Nueva Traducción Viviente. Lo dice Jesús: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él no hablará de su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído del Padre y os lo hará saber, y os hará saber lo que sucederá en el futuro. Y en otro lado de la Biblia, en Corintios, dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y desde que nosotros le entregamos a nuestra vida a Jesús, desde que elegimos a Jesús, que necesitamos que Él viva en nosotros, el Espíritu Santo de Dios habita en este templo. Hablamos de esto hace unas semanas atrás. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y este Espíritu de verdad que fue enviado para que nos guíe y que nos enseñe la verdad y que nos muestre lo que habrá de venir y que nos muestre cuál es el camino que tenemos que tomar en el futuro, ese Espíritu Santo vive en tu vida y vive en la mía. ¡Wow! Este Espíritu de verdad, el que habla ahí Jesús, que Él iba a dejar, que Él nos iba a guiar y que nos iba a hablar, ese Espíritu Santo vive en tu vida y vive en la mía. Ahora me vas a decir: ¿cómo hago para escucharlo? ¿Cómo hago para darme cuenta? ¿Cómo hago para realmente saber si estoy dirigida por el Espíritu Santo que mora en mí? Y ahí Dios me llevaba a un personaje de la Biblia que es precioso. Y es la vida de Daniel. Daniel tenía una vida que reflejaba la sabiduría, la inteligencia, la presencia de Dios en su vida. Las personas que conocían a Daniel decían: en ese hombre vive la presencia de Dios. Y lo podés buscar en Daniel 5, 14, en el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 14. Está hablando el rey de Babilonia. Ellos estaban viviendo en una situación muy similar a la nuestra. Estaban viviendo cautivos en Babilonia. Todo el pueblo de Israel había sido llevado cautivos a Babilonia, a una tierra extraña, bajo un rey muy autoritario, muy déspota, y allí estaba el pueblo oprimido. Pero había un hombre, Daniel, que no se dejó llevar por las circunstancias, que no miró la mar revuelta, no miró la opresión. Él no dejó de tener sus ojos puestos en su Dios. Y entonces, ante una situación que estaba difícil de resolver, cuando tengan tiempo, lean todo el libro de Daniel. Creo que tiene 12 o 14 capítulos. Pero cada capítulo
es más lindo que el anterior. Es como una historia de suspenso, a ver qué pasa en la próxima. Y en este versículo particular el rey tenía un sueño que resolver y nadie en su reino podía descifrarle lo que el sueño significaba. Había convocado a todos los sabios, a todos los magos de su reino y nadie le había podido descifrar el sueño. Pero entonces lo llama a Daniel y le dice a Daniel: yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Qué hermoso versículo, qué hermoso que alguien pueda decir: yo sé que el espíritu del Dios, de los dioses, habita en tu vida y yo sé que ese Espíritu Santo te dio luz, entendimiento y mayor sabiduría. Así lo veía el mundo no cristiano, no creyente en Dios, a Daniel. El mundo pagano, porque todos ellos, los que vivían en Babilonia, adoraban a muchos dioses. Pero el mundo pagano veía en Daniel un hombre en quien el Espíritu de Dios vivía y por lo tanto en él se hallaba luz, entendimiento y mayor sabiduría. Hermanos, necesitamos en este tiempo luz, entendimiento y mayor sabiduría para saber hacia dónde ir, para saber cuáles son los propósitos de Dios para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra iglesia, en este año tan particular. Y entonces me puse a pensar cuáles eran las características de Daniel. ¿Qué tenía Daniel para que la presencia de Dios viviera, reposara, se notara de tal manera en su vida que el mundo reconociera que en él había luz, entendimiento y mayor sabiduría? Y yo cuando leía esto digo, yo también quiero esa luz, quiero mayor entendimiento, mayor sabiduría. ¿Qué tenía Daniel que yo pueda copiarme para tener esta misma gracia? Porque no es más que gracia. Pero sí, hay condiciones que se tienen que dar en tu vida para que la presencia de Dios, la gracia de Dios, disfrute habitar. Tienen que darse algunas condiciones en tu vida para que ese Espíritu Santo que Jesús destinó para que estuviera con nosotros y nos mostrara las cosas que han de venir, realmente quieran estar en nuestras vidas. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención en Daniel es su humildad y su disposición a escuchar a Dios. Para que la presencia de Dios habite en tu vida, Él necesita encontrar en tu vida humildad. No hay nada en mi vida, no soy yo que tengo sabiduría, no es mi entendimiento, no son mis capacidades. Necesita ver una persona que no viva de su ego, que no viva alimentando su ego, su orgullo, sino necesita ver una persona humilde y con disposición a escuchar. Y cuando hablamos de disposición de escuchar, primero tenemos que hablar de tiempo, ¿sí? Tenemos que darle tiempo para estar en la presencia de Dios y poder escuchar. Porque Dios a veces te habla de manera muy audible, de manera fuerte, a través de alguna circunstancia, de algún hermano, pero a veces Dios te habla como un suave silbido y necesitas prestar atención, hacer silencio, acallar tu monólogo interior y tu serie de pedidos y de preguntas y de cuestionamientos. Necesita que acalles tu corazón y en humildad vayas a disponerte a ir a su presencia a escucharlo.
Miren lo que dice en Daniel 10:12. Dios le habla a Daniel, porque Daniel estaba preocupado porque su respuesta a la oración no llegaba en el tiempo que él la necesitaba o creía que tenía que llegar. Entonces ahí Dios le dice, entonces Dios me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Está en Daniel 10:12. Y si se lo dice a Daniel, también te lo dice a vos. En el momento que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, es el momento que Dios escucha tu oración. Es el momento que Dios llena tu vida con su presencia, con su Espíritu Santo. Humildad y disposición a escuchar a Dios. En segundo lugar, lo que me llamó mucho la atención cuando vos lees todo el libro de Daniel, allí en Daniel capítulo 1, versículo 8, dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Qué tenía Daniel? Voluntad para no contaminarse. Voluntad para no engancharse en las cosas que el mundo le ofrecía. El domingo hablábamos de que para tener fe necesitamos tener disposición, tener voluntad, porque la fe sin obras es muerta. Las promesas de Dios vienen a nuestra vida. Claro que sí, las promesas de Dios están a disposición para aquellos que tienen la voluntad de ir a buscarlas, de tomarlas, de aprenderlas, de abrazarse a ellas y de accionar de acuerdo a la voluntad de Dios. Voluntad de no contaminarse. ¿Cómo está tu voluntad para buscar a Dios? ¿Necesitas voluntad para renunciar a alguna serie de televisión? ¿Necesitas voluntad para probablemente apagar un rato el Facebook o el YouTube o el celular, el WhatsApp que nos tiene tan ocupados en este tiempo? Todo pasa por WhatsApp. Pero ¿sabes? La voluntad de no contaminarte, la voluntad de saber decir, ahora corto y me dedico, me dispongo a escuchar a Dios. La voluntad de no contaminarme con cosas que no me convienen. Creo que Dios ya te dijo cuáles son los lugares que no te convienen ir, cuáles son los canales que no te convienen ver, cuáles son los chismes en los que no te conviene meterte. Necesitas voluntad para no contaminarte. Si vos querés que la presencia de Dios habite en tu vida, necesitas voluntad para no contaminarte. Que no quiere decir que seamos perfectos, pero la voluntad de ir encaminando mi vida hacia los propósitos de Dios van a hacer que el Espíritu Santo habite en tu vida, que al Espíritu Santo le guste estar en tu vida, porque ve que vos te esforzás por no contaminarte con lo que no te conviene. Entonces, cuando yo apago esos canales que no me convienen, le doy lugar al Espíritu Santo, le doy tiempo para escuchar la dirección del Espíritu Santo en mi vida. Humildad y disposición a escuchar, voluntad a no contaminarse con lo que no te conviene. En tercer lugar, lo que me llamó la atención en Daniel es que él, cuando está ante un gran desafío,
pide ayuda en oración a sus amigos. Y quiero que lo leamos en el capítulo 2 de Daniel, versículo 16 en adelante. El rey le había pedido que interpretara el sueño. ¿Y saben una cosa? Daniel no tenía idea. Daniel no tenía idea. Porque no es en nuestra fuerza, no era la fuerza de Daniel, no era la sabiduría de Daniel, sino que era la presencia de Dios en su vida la que le daba luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y es ese mismo entendimiento que el Espíritu Santo te quiere dar a vos ante alguna situación difícil que tengas que enfrentar. Tené la valentía, tené la humildad de ir a pedir ayuda. Y miren ahí en Daniel 2:16 dice: Daniel entonces entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. ¿Qué hace Daniel? Le dice: rey, dame tiempo. ¿Y qué hace? Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había sucedido a Ananías, Misael y Azarías, que eran sus amigos, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios de los cielos sobre este misterio. A ver, ¿hay una situación que te preocupa? ¿Hay una situación que no sepas hacia dónde ir? Búscate a algunos amigos de confianza. Pedirles ayuda en oración, porque no es en tu fuerza, otra vez, no es en tu fuerza, no es en tu sabiduría. Necesitas buscar la dirección del Espíritu Santo. No seas orgulloso, no creas que solo vas a poder. Busca ayuda en tu grupo de amigos. Gracias a Dios por la red de gladiadores. Tenemos un grupo, una red. Yo le digo red porque siento que a veces me sostengo en las oraciones del grupo. Cuando no sé cómo seguir, le digo: muchachos, chicas, los que están ahí en Gladiadores, necesito que oren para que el Espíritu Santo traiga luz, entendimiento y mayor sabiduría a mi vida. Reconocer que no sabemos todo y que necesitamos la ayuda de los demás. Somos seres gregarios, ¿sí? Se los dije muchas veces. Tengan cuidado con aislarse en sus casas. La pandemia lamentablemente logró eso. Que estuviéramos atemorizados, encerrados en casa y nos perdemos el contacto con el otro. Podés ver a tus hermanos manteniendo el protocolo, la distancia, el barbijo. No te quedes encerrado, busca a alguien con quien orar, mantén la distancia, mantén el protocolo, pero no te quedes solo, no te quedes encerrado, porque el enemigo aprovecha esas situaciones y trae tristeza, angustia, depresión a tu vida. Otra característica de Daniel es la obediencia a Dios. La gente estaba muy celosa de Daniel, los que no eran del pueblo de Dios, porque veían que el rey lo escuchaba siempre a él, lo llamaba ante los momentos difíciles y le pedía consejos. Entonces trataban de alguna manera eliminarlo. Entonces convencieron al rey de que escribiera un edicto, que firmara un edicto, que durante los próximos 30 días el que adoraba a algún otro dios iba a ser lanzado al foso de los leones. Y el rey, sin saber que había una trampa para su amigo, porque se había hecho amigo de Daniel, firma inocentemente ese edicto. Por lo tanto, Daniel no podría orar más. A Daniel le quedó prohibido orar a su Dios, relacionarse con su Dios, tener sus momentos de intimidad y de búsqueda desde su Dios, como él lo hacía. Pero miren lo que hace Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 10.
dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía siempre. ¿Qué hizo Daniel? ¿Obedeció al rey? No. Prefirió poner en riesgo su vida, pero no dejar de buscar a su Dios, no dejar de ser obediente a su Dios. Él sabía que la fuente de su luz, de su fuerza, de su entendimiento, de su sabiduría, eran los momentos de intimidad con Dios. Dice acá que 3 veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios. Daniel era obediente. Y también lo vemos con sus amigos que tenían en algún momento que adorar la estatua que habían hecho de Nabucodonosor, y el que no adoraba la estatua era lanzado al fuego, al horno de fuego. Y ustedes conocen la historia, los amigos se quedaron firmes, ninguno se arrodilló delante de la estatua, porque ellos no se iban a arrodillar delante de alguien que no fuera su Dios. Y se acuerdan, fueron lanzados al fuego, al horno de fuego. Pero como Dios es fiel a quienes le obedecen, mandó su ángel adentro del horno, que los protegió, y ninguna llama tocó ni siquiera sus pelos, ni olor a humo tenían. Cuando los sacaron, cuando el rey los vio que estaban ahí caminando adentro del horno y no se consumían, dijo: ¿qué está pasando acá? Porque Dios marca una diferencia con sus hijos que le adoran, que lo buscan, que se humillan en su presencia, que se disponen a escucharlo y que ponen la voluntad de no contaminarse y de obedecer a lo que sabemos que a Dios le gusta y a nosotros nos hace bien. Y como último punto que a mí me impresionó mucho de la vida de Daniel es el reconocer siempre la grandeza de Dios y la sabiduría de Dios. Daniel en ningún momento de su vida se atribuyó algo de toda la sabiduría que él tenía. Él siempre oraba de esta manera. Capítulo 2 de Daniel, versículo 20. Ante cada situación difícil que tenía que enfrentar, él se arrodillaba y le decía: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyo son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, le da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Esto era el corazón de Daniel. Daniel reconocía que no había nada en él que fuera digno de ser alabado. Nada de lo que tanto admiraban en él era suyo. Él reconocía que todo lo que él tenía venía de Dios. Repasemos cuáles son las características que el Espíritu Santo busca en la vida de nosotros para poder decir: allí quiero estar, en esa vida quiero morar, a esa vida me quiero revelar, a esa vida quiero ser su director, su guía, su brújula. Humildad, disposición para buscarlo. Voluntad para no contaminarnos con las cosas que no nos convienen. Saber pedir ayuda, reconociendo que nosotros solos no podemos. Ser obedientes a Dios más que a todas las luces de este mundo. Y reconocer que la grandeza y la sabiduría están en las manos de Dios. Y que nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Si tenemos estas características o intentamos tenerlas, porque vos
Dios, vuelvo a repetirte, no busca perfección. Pero si Él ve que hay disposición en tu corazón, que intentás obedecerlo, que intentás seguir sus consejos, Él va a estar para hablarte. Busca esos momentos de intimidad como hacía Daniel. No sé si tenés tiempo para hacerlo 3 veces por día, pero sí seguro que tenés tiempo de hacerlo a la mañana, cuando empezás tu día, aunque tengas que levantarte un ratito antes, y a la noche, antes de ir a dormir. No dejes de intimar con Dios y de buscar la dirección de su Espíritu Santo. Quiero volver a leerlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Esto es palabra de Jesús. Jesús quiere dar dirección a tu vida a través del Espíritu Santo. Crea las condiciones en tu vida para que el Espíritu Santo repose en tu vida y vos puedas escuchar la dirección de su Espíritu. Oramos. Señor, gracias porque, como siempre digo, tú dejas en tu palabra ejemplos claros a seguir para que tus propósitos se cumplan en nuestras vidas. Señor, yo hoy quiero decirte que me gustaría ser como Daniel. Me gustaría tener esa disposición de escucharte, de humillarme delante de tu presencia. Quiero tener esa disposición de mi voluntad para realmente hacer lo que me conviene y desechar lo que no me conviene. Quiero aprender cada día más cuál es tu voluntad para mi vida y obedecerla, Señor. Sí, ya pido ayuda. Gracias por todos los que oran por nosotros. Sé que lo necesitamos y necesitamos reconocer que todo lo que tenemos, toda la grandeza de la sabiduría, la luz, el entendimiento, viene de nuestro Padre Celestial. Nosotros solamente somos un reflejo de tu gloria, Señor. Ayúdanos, ayúdanos en nuestras debilidades, ayúdanos a poder reflejar el Espíritu Santo, la dirección, la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y te lo pido para toda nuestra iglesia. Señor, cómo nos gustaría tener una iglesia llena de la presencia del Espíritu Santo, que tengan clara cuál es la dirección para cada una de sus vidas. Señor, yo te pido que tú hagas este milagro en nuestra iglesia en el Bajo de San Isidro, que lo hagas también allí en Villa Hidalgo, en La Cava. Señor, donde haya un hijo tuyo que pueda reflejar tu gloria y ser un instrumento de bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te adoramos, Señor. Te adoramos por tu amor y tu misericordia hacia nuestras vidas. Amén. Amén. Bueno, que tengan una buena semana. Nos encontramos el domingo a la mañana para el culto. El sábado recuerden que a las 8:30 nos juntamos para preparar los bolsones y repartirlos a partir de las 9:30. Así que si querés venir a ayudarnos, estás invitado. Y que Dios nos siga hablando a través de esta palabra. Amén.